Esta es la tercera parte de la lectura del libro de farmacología de Goodman-Hillman. Estamos en antimicrobianos, introducción o aspectos generales. Este es el capítulo 43 de la edición 10, página 1098, la tercera parte de la grabación. Selección de un fármaco antimicrobiano. La selección óptima y juiciosa de antimicrobianos para combatir enfermedades infecciosas exige juicio clínico y conocimiento detallado de los factores farmacológicos y microbiológicos. Por desgracia, a menudo la decisión de usar antibióticos se hace a la ligera sin considerar la identidad del posible microorganismo infectante o de las características farmacológicas del medicamento. Los antibióticos se utilizan en dos formas generales, como terapéutica empírica y como fármacos definitivos. Si se usan de manera empírica o como terapéutica inicial, el antibiótico debe atacar a todos los microorganismos patógenos posibles porque no se ha identificado el microorganismo o microorganismos infectantes. A menudo se utilizan combinaciones de fármacos o de un solo compuesto de amplio espectro. Sin embargo, una vez identificado el agente infectante, habrá que emprender la antibiótico-terapia definitiva, es decir, un régimen de baja toxicidad y con espectro preciso para completar el ciclo terapéutico. Cuando está identificado un antimicrobiano, la meta es seleccionar un producto que sea activo de manera selectiva contra los microorganismos infectantes más frecuentes y que tenga la misma capacidad de ocasionar toxicidad o reacciones alérgicas al individuo que lo recibe. La primera decisión del médico es saber si realmente está indicada la administración del antimicrobiano. Muchos facultativos en forma casi automática relacionan la fiebre y las infecciones tratables y recetan antimicrobianos sin hacer mayores valoraciones. La práctica anterior es irracional y potencialmente peligrosa. La identidad del microorganismo puede ser disimulada o inclusive desconocerse si no se obtienen muestras adecuadas para cultivo y si no se efectúan estas técnicas antes del tratamiento, y también porque los antibióticos causan toxicidad grave. Como se comentó, el uso imprudente de antimicrobianos también ocasiona aparición de microorganismos resistentes. Un hecho común es que el médico no siempre tiene la ventaja de identificar de modo definitivo una infección bacteriana antes de emprender el tratamiento. Si no existe, vamos a continuar a la página, una indicación clara. A menudo se utilizan los antibióticos si el cuadro es grave, y es muy probable que el hecho de no usarlos culmine en la imposibilidad de dominar una infección que puede causar la muerte. El comienzo de la antibiótico-terapia empírica óptima exige conocer los microorganismos infectantes más frecuentes y su sensibilidad a los antimicrobianos. Diversas técnicas son útiles en la selección de un régimen antibiótico. El cuadro clínico puede sugerir la identidad del microorganismo específico. El terapeuta debe conocer los microbios que más probablemente causen las infecciones específicas en un huésped particular. Además, se cuenta con métodos de laboratorio sencillos y rápidos para estudiar los tejidos infectados. El más útil y antiguo en la identificación inmediata de bacterias es la tinción de Gram realizada en las secreciones de líquidos corporales infectados. Los métodos como el mencionado permiten reducir la lista de posibles microorganismos patógenos y así lograr una selección más racional en la antibiótico-terapia inicial. Sin embargo, en muchas situaciones la identificación inadecuada de la morfología del microorganismo infectante no permite elaborar un diagnóstico bacteriológico específico, y tal vez sea inapropiada la selección de un antibiótico de espectro reducido, sobre todo si la infección puede ser letal. En tales casos está indicado un antimicrobiano de amplio espectro mientras se aísla e identifica el microorganismo. Siempre que el clínico afronte el dilema de emprender un tratamiento y solo posea un diagnóstico bacteriológico presuncional, él deberá realizar cultivos de sangre y otros líquidos corporales antes de emprenderlo. Para fines definitivos, el régimen ha de cambiarse por uno con antimicrobiano más específico, con espectro reducido. Antes de efectuar dicho cambio, el clínico debe tomar en consideración muchos factores. Métodos para evaluar la sensibilidad de un microorganismo a los antimicrobianos. Pueden observarse amplias variaciones en la sensibilidad de diferentes cepas de la misma especie bacteriana a los antibióticos. Un aspecto esencial en la selección de un fármaco es lo relacionado con los datos acerca del patrón de sensibilidad del microorganismo infectante. Se cuenta con diversas pruebas para determinar la sensibilidad de una bacteria a los antimicrobianos.
Las dos más utilizadas son la difusión en disco y los métodos de dilución en agar o en caldo. La técnica de difusión en disco es sencilla y relativamente barata. Aporta datos cualitativos o semi-cuantitativos solamente acerca de la sensibilidad de un microorganismo particular a un antibiótico preciso. El método se realiza al aplicar discos de papel filtro que se expenden en el comercio impregnados con cantidades específicas del fármaco en la superficie de placas de agar en las que se ha hecho un cultivo del microorganismo en estrías. Después de 18 a 24 horas de incubación se cuantifica el tamaño de una zona clara de inhibición alrededor del disco. Ella representa la actividad del fármaco contra la cepa sometida a prueba. Los estándares o normas de sensibilidad varían con cada microorganismo y se basan en la concentración del medicamento, que puede alcanzarse de manera inocua en plasma sin producir toxicidad. A pesar de que la norma utilizada en dichas pruebas es la cifra del antibiótico en plasma, quizá esta no siempre refleja la concentración del fármaco en el sitio de la infección. Se sabe de notables excepciones en que el método de difusión de disco tal vez no anticipe con exactitud la eficacia terapéutica. 1. Estafilococcus aureus resistente a meticilina que puede parecer sensible a las cefalosporinas. 2. Enterococos que en apariencia sean sensibles a cefalosporinas y trimetoprim sulfametoxazol. Y 3. Especies de Shigella que pueden parecer sensibles a las cefalosporinas. Los fármacos mencionados no han sido útiles en las infecciones comentadas. Los métodos de dilución utilizan antibióticos en concentraciones diluidas de modo seriado en agar sólido o caldo que contiene un cultivo del microorganismo que se busca identificar. La concentración mínima del medicamento que evita la proliferación visible después de 18 a 24 horas de incubación se conoce como la concentración inhibitoria mínima y se llama concentración bactericida mínima (MBC). La cifra más pequeña que genera una disminución de 99.9% en el número de bacterias. No se ha definido la utilidad de MBC como método clínico, pero puede ser útil en casos especiales en que es de suma importancia el conocimiento exacto de la capacidad de un antimicrobiano particular para destruir un microbio clínico específico, como en el caso de la terapéutica de la endocarditis bacteriana. Factores farmacocinéticos. Es de máxima importancia saber si un antibiótico posee actividad in vitro contra el microorganismo importante, pero esto no constituye el único factor por considerar. Los buenos resultados del tratamiento dependen de lograr actividad antibacteriana en el sitio de la infección sin toxicidad notable para el huésped. Para alcanzar esta meta hay que valorar algunos factores farmacocinéticos del huésped. El sitio en que está la infección en gran medida puede ser el elemento que rija el fármaco y la vía de administración que se escoja. La concentración mínima del medicamento que se alcanza en el sitio infectado debe ser casi igual a la MIC del microorganismo infectante, aunque en muchos casos es conveniente obtener múltiplos de dicha concentración en la medida de lo posible. No obstante, hay datos que sugieren que incluso cifras subinhibidoras de antibióticos pueden estimular la fagocitosis y ser eficaces. Las observaciones mencionadas y otras similares pueden explicar el por qué algunas infecciones curan incluso cuando no se obtienen concentraciones inhibitorias mínimas, pero con la terapéutica antimicrobiana debe buscarse la obtención de cifras antibacterianas del fármaco en el sitio de infección durante el intervalo que media entre la administración de una y otra dosis. Ello se logra solo si comprenden y utilizan los principios farmacocinéticos y farmacodinámicos expuestos en el capítulo 1 y 2. El acceso de los antibióticos a los sitios de infección depende de múltiples factores. Si la infección se localiza en el líquido cefalorraquídeo, el fármaco debe penetrar la barrera hematoencefálica y muchos de los antimicrobianos polares no poseen dicha capacidad a pH fisiológico. Algunos, como la penicilina G, son transportados activamente al líquido cefalorraquídeo por un mecanismo de transporte aniónico en el plexo coroideo. Las concentraciones de penicilina y cefalosporinos en líquidos cefalorraquídeos suelen ser solo de 0.5 a 5% de los valores en equilibrio estable, valoradas de manera simultánea en plasma. No obstante, la integridad de la barrera hematoencefálica disminuye durante la infección bacteriana activa. Las uniones ocluyentes en los capilares cerebrales se abren, con lo cual hay un incremento extraordinario en la penetración incluso de fármacos polares. Conforme se erradica la infección y desaparece la reacción inflamatoria, la penetración se revierte a lo normal. Lo anterior puede surgir en tanto persisten microorganismos viables en líquido cefalorraquídeo, razón por la que no se debe disminuir la dosis del fármaco conforme mejora el enfermo, hasta que se suponga o corrobore que el líquido cefalorraquídeo sea estéril.
La penetración de medicamentos en sitios infectados casi siempre depende de difusión pasiva. De este modo, la velocidad o ritmo de penetración son directamente proporcionales a la concentración del compuesto libre en plasma o en líquido extracelular. Por tal motivo, los medicamentos ligados extensamente a proteínas no penetran en la misma magnitud en lo que lo hacen los que están ligados en menor grado. Los fármacos que se unen ávidamente a proteínas poseen menor actividad porque solo la fracción libre del medicamento puede interactuar con su objetivo. Como aspecto práctico, es razonable lograr actividad antibacteriana en el sitio de infección en un lapso importante del intervalo que media entre la administración de una y otra dosis. Existe controversia en cuanto a si el efecto terapéutico logrado por la actividad antibacteriana es relativamente constante, superior o no al alcanzado por medio de concentraciones máximas altas seguidas de periodos de actividad subinhibitora. En cierta medida ello depende de si un compuesto inhibe a la proliferación bacteriana, que depende de la concentración o del tiempo. Por ejemplo, la actividad de los antibióticos beta-lactámicos depende sobre todo del tiempo, en tanto que la de los aminoglucósidos depende de la concentración. La actividad también puede estar determinada por el microorganismo específico y el sitio de infección. Los estudios en animales con meningitis sugieren que la administración intermitente de antibióticos beta-lactámicos tal vez sea más eficaz, eficacia equivalente originada de una menor actividad del fármaco. Al parecer, la actividad constante es mejor en otras infecciones experimentales. Los datos de estudio sugieren que los aminoglucósidos en una sola dosis grande al día son cuando menos tan eficaces como cuando se les administra con mayor frecuencia y son menos tóxicos. Los estudios en pacientes sugieren también que proporcionar de manera continua aminoglucósidos ocasiona toxicidad innecesaria. Es esencial conocer también el estado de los mecanismos de eliminación de fármacos que tiene un enfermo individual, sobre todo cuando las concentraciones plasmáticas o tisulares excesivas de los medicamentos pueden ocasionar toxicidad grave. Casi todos los antimicrobianos y sus metabolitos son eliminados de modo fundamental por riñones. Se cuenta con nomogramas específicos para facilitar el ajuste de la dosis a muchos compuestos en sujetos con insuficiencia renal. Ellos se exponen en los capítulos relacionados con los fármacos individuales y en el apéndice 2. El terapeuta debe tener enorme cuidado cuando utilice aminoglucósidos, vancomicina o flucitosina en sujetos con decremento de la función renal, porque todos los productos mencionados se eliminan exclusivamente por mecanismos renales y su toxicidad guarda relación con su concentración en plasma y tejidos. Aún más, dado que la toxicidad de algunos medicamentos se manifiesta sobre todo en riñones, puede surgir un círculo vicioso si no se tiene enorme cuidado en la selección y administración de los productos mencionados. En el caso de fármacos que se metabolizan o excretan por el hígado, eritromicina, cloranfenicol, metronidazol, clindamicina, se necesita disminuir las dosis en sujetos con insuficiencia hepática. La vida media de rifampicina e isoniazida se prolonga en sujetos cirróticos. Si existe alguna infección en vías biliares, las hepatopatías o las obstrucciones en las vías comentadas pueden disminuir el acceso del fármaco al sitio de infección, situación que ocurre con la ampicilina y otros medicamentos que se excretan normalmente en la bilis. Vías de administración. La exposición sobre la elección de las vías de administración que se señalan en el capítulo 1 por supuesto son válidas para los antimicrobianos. Se prefiere en la medida de lo posible la administración oral de los antibióticos, pero suele recomendarse la parenteral en individuos muy graves, en quienes se necesita alcanzar concentraciones predecibles del fármaco. En los capítulos siguientes se exponen los factores específicos que norman la selección de la vía de administración de medicamentos individuales. Factor del huésped. A menudo factores innatos o propios del huésped que podrían no guardar relación con el cuadro infeccioso son los determinantes no solo del tipo del fármaco escogido, sino también de la dosis, vías de administración, riesgos y naturaleza de los efectos adversos y eficacia terapéutica. Mecanismos de defensa del huésped. Un aspecto fundamental de la eficacia terapéutica de los antimicrobianos es el estado funcional de los mecanismos de defensa del huésped. Los aspectos humoral y celular de la inmunidad son importantes. Factores como inadecuación de tipo, calidad y cantidad de las inmunoglobulinas, alteración del sistema inmunitario de tipo celular o algún defecto cualitativo o cuantitativo en los fagocitos pueden generar ineficacia terapéutica a pesar de utilizar compuestos por lo demás adecuados y útiles. A menudo se logran buenos resultados con los antimicrobianos contra la infección en el huésped inmunocompetente.
con el solo hecho de frenar la multiplicación de los microorganismos. Efecto bacteriostático. En caso de deterioro de las defensas inmunitarias, dicho recurso quizás sea inadecuado y de este modo se vuelven esenciales para la curación de los antimicrobianos con acción bactericida rápida. Entre los ejemplos están la endocarditis bacteriana, en que no penetran los fagocitos en el sitio infectado, la meningitis bacteriana, en que los leucocitos fagocíticos no son eficaces porque no existen opsoninas en el medio, y el caso de infecciones bacterianas y diseminadas en sujetos neutropénicos, en quienes disminuye el número total de células fagocíticas. Los pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, muestran deterioro de sus respuestas inmunitarias de tipo celular y la terapéutica contra diversos agentes oportunistas que infectan a tales individuos por lo común es supresora pero no curativa. Por ejemplo, muchos de los pacientes con SIDA y bacteriemia por salmonela mejorarán con los productos terapéuticos habituales, pero dicha infección reaparecerá incluso después de proporcionar tratamiento prolongado. Factores locales. La curación de una infección con antibióticos depende del conocimiento de la forma. Vamos a continuar con esta parte en la siguiente grabación. Estamos en la página 1111 de Goodman-Hillman, edición 10, capítulo 43.